buenas tardes. Sean todos bienvenidos al Movimiento Positivo de la Muerte. Estaremos conversando junto a importantes invitados acerca de la vida, el duelo y de la oportunidad de quitar a la muerte de todos los prejuicios. Movimiento Positivo de la Muerte. Dejamos con ustedes a su fundador, Simón Engel. Oye, muchas gracias por darte el tiempo, por estar, por venir a compartir un ratito. Qué rico que nos pudimos conectar. No sé qué tanto cacháis más o menos de mi pelada de cable, del Movimiento Positivo de la Muerte, pero aquí vamos a ir. Sí, no te he seguido, no al detalle, pero sí te he seguido y he escuchado a otras personas hablar muy bien de ti. Estoy. Y he visto que has sido como bien perseverante en el tema. Sí, pues es que llegó un momento en mi vida, bueno, esto ha sido un tema en mi vida desde que nací, pero llegó un momento de la vida que como que me explotó en la cara y me hizo ver una cantidad de cosas luminosas y de una conexión muy amorosa y maravillosa que tiene el trabajo con la muerte que nadie me la había mostrado. Entonces de repente cuando la vi fue como chuta, tengo que hacer algo con esto, tengo que ver si a la gente le hace sentido también, porque a mí me hizo demasiado sentido y lo bonito es que ha tenido un muy buen recibimiento y que además que cuando yo empecé empezó también al mismo tiempo en muchos otros lugares a gestarse algo parecido, en otras partes del mundo, en otras partes de Chile. Entonces ahí vi también que era algo que estaba en el inconsciente colectivo y que había que bajar un poquito entre todos. Sin duda, un tema muy importante, muy importante. Y lo bonito que tiene además, que es lo que me pasó, que todo lo que yo voy viendo en el tema de la muerte al final está conectado con todo lo que se habla desde distintos lados, con distintos nombres, distintas disciplinas en el plano espiritual, que al final está como que es todo lo mismo con distintos nombres, va todo hacia el mismo lado, tiene todo el mismo objetivo, y siento que la muerte es como la que lo junta a todo, como que en la muerte están todas esas preguntas y respuestas existenciales a través de las que uno hace ese trabajo aquí en este plano. De todas maneras. Bueno, empecemos a pelar un poquito el cable. Vamos a darle la bienvenida a la gente, porque si no me retan después que soy muy informal, tengo que presentar esto como la bienvenida al nuevo capítulo de nuestro podcast del Movimiento Positivo de la Muerte. Estamos en un número bonito hoy día, que es el número 13, y con un invitado con el que hace rato me quería conectar, que es Edgardo Fogel. Yo no sé, Edgardo, si tú sabías, a mí no me gusta presentar a las personas porque estamos muy acostumbrados a hablar de nuestro currículum, de nuestras carreras y toda esa parte como el traje que nos pusimos, pero hablamos poco de nuestra humanidad. Entonces a mí me gusta que los invitados se presenten o nos cuenten un poquito más de su vida y quiénes son como seres humanos más que como profesionales. Igual, para la gente que no te conoce, tú eres el creador y el impulsor de MSA, que ha tenido un impacto espectacular en Chile en el tema de la espiritualidad, MSA Festival y MSA Canal. Las invito a todas y todos a que, si es que todavía no lo conocen, que por favor lo sigan y vean el trabajo precioso que están haciendo y todos los regalos que nos están dando para que podamos tener un trabajo y un desarrollo espiritual en conciencia. Así que me gustaría darte primero la palabra para que nos cuentes un poquito de ti. Vale. Y después nos vamos metiendo ahí en la pelada de cable con el tema de la muerte. Bueno, entramos a la pelada de cable entonces. Muchas gracias, Simón. Para mí también es un placer, un agrado estar contigo y felicitaciones por todo lo que has desarrollado en este tema que yo creo que es fundamental y trascendental para la vida y para el desarrollo que estamos viviendo. Porque en mi caso, yo estudié ingeniero comercial ya hace muchos años y hace muchos años también inicié un camino espiritual. Yo estoy hablando más o menos 35 años aproximadamente, y donde
la vida me dio la oportunidad de conocer a un gran maestro, Darío Salas Sommer, chileno, filósofo que creó el Instituto Filosófico Hermético. Y yo tenía ciertas inquietudes cuando chico en el campo espiritual, digamos, las muy básicas, cuando estaba en mi pieza. No me daba sentido de que esto era todo. Siempre pensaba cómo hacer todo, como si uno después se muere y chao pescado. No me daba sentido. Y después cuando fue desarrollándose mi vida, chico bien, muy introvertido, no lo pasé muy bien, conocí a Darío y como que conocí un libro de él que se llama Los brujos hablan, y ahí de repente enganché muy rápido. Dije, no, esta información me parece muy conocida, como que la sentí parte de mí. Yo he visto que muchísima gente le va pasando eso, lo mismo, digamos, como que se conecta a cierta información y como que uno recuerda, ¿no? Sí. Y ahí comencé un trabajo interno a través de la enseñanza de él, y que es una enseñanza global, yo diría, que es la partida de conocerse a sí mismo, de primero observar que estamos muy programados, que funcionamos como robots en la práctica, y que la primera tarea, el primer trabajo es ese, digamos, es la aceptación de que prácticamente no estamos vivos, digamos, en forma esencial, y empezar a descubrir lo que no somos. Toda esa parte programada que tenemos, emocional, mental, instintiva, etc. Y después de los años, a medida que me he ido desarrollando, también tomé como un compromiso conmigo mismo, con Darío Salas también, en términos de un aporte, un agradecimiento. Dije que cuando ya tenga una cierta base, me quiero dedicar prácticamente un 100%, ojalá, a hacer una entrega, un aporte a la construcción del desarrollo humano. Ese fue un compromiso mío, porque sentí que era mucho lo que yo había recibido, y que en el fondo uno de los objetivos, yo creo, de todos nosotros, los seres humanos, es aportar, digamos, al desarrollo de conciencia, cada uno en su forma. Y a través de eso empecé. Yo, bueno, mucho tiempo tengo una empresa organizadora de ferias, congresos y eventos. Entonces, a través de esa área, creé un área de desarrollo humano. Y ahí partió un poco lo que tú dijiste. Bueno, tengo un programa, tal como tú, que se llama Conversando en Positivo, que ya lleva 12 años aproximadamente. Partió en la Radio Universidad de Chile, y después ya... no tenía idea, qué buena. Claro, sí, yo como un desafío también personal, con la timidez y todo, y con querer hacer un aporte, dije, a ver, voy a ir a la radio, y dije, ¿sabes qué? Quiero hacer un programa aportador donde entreviste a gente, y siempre que la conclusión sea un aporte al crecimiento. Y ahí partió Conversando en Positivo, ya muchos años. Y de ahí ya, bueno, no paré con Conversando en Positivo. Hoy día, a través de lo que ha pasado con la pandemia, llevo casi como 100 programas aproximadamente. Y bueno, por la radio antes muchísimo, no sé, 400 programas, una cosa así. Y de ahí también, y dado que trabajaba en el tema de organización, dije, bueno, conozco a todo este ámbito, yo también conecto y resueno con esto, ¿por qué no poder hacer un festival donde se junte, donde pueda hacer un campo, donde pueden ir las personas a sentir que están todos en la misma, queriendo crecer, queriendo abrir los ojos? Y ahí se hizo, ya van 6 versiones, y MCA Canal, que es como una plataforma también de contenido, de Conversando y otros programas. Y ahora estamos también con un MCA Institute, que estamos desarrollando talleres, talleres ya más específicos, aprovechando un poco todo lo que ha provocado también esta pandemia, que nos ha obligado, y por otro lado nos ha apurado a hacer cosas, ¿no es cierto? Yo me imagino igual tú. Y eso yo diría, bien resumido, yo diría que hoy día, sin duda, estamos viviendo tiempos increíbles, muy complejos para mucha gente, al cual igual les mando muchos saludos, que estén bien de salud, sus familiares, pero también tiempos que yo diría que se estaban esperando
desde los años casi inicios de los 70, final de los 60, estos cambios ya de humanidad en la práctica, cambio de conciencia, y eso es lo que está pasando. Y bueno, muchas personas están abriendo los ojos y muchos estamos de alguna forma aprovechando y contentos con esta oportunidad de ver lo que está pasando con tantas personas jóvenes, cambiando, o sea, las distopías se están cayendo todas, se están desarrollando nuevas utopías, está cambiando el ámbito educacional, el ámbito del medio ambiente, político, para qué decir, está todo cambiando. Entonces es una tremenda oportunidad estar viviendo en estos tiempos. Bueno, nosotros la pelada de cable que tenemos en el movimiento positivo es cómo a través de la muerte podemos tener una vida más despierta, y en vez de vivir con miedo a la muerte, teniéndole miedo a la vida al mismo tiempo, la invitación es cómo puedes poner a la muerte al lado tuyo, abrirle el espacio que se merece, normalizarla y ocuparla como tu gran maestra para que te haga ser consciente y salir de este autómata del que tú nos estás hablando. Y a lo que apuntamos también es hacia cómo con esta conciencia de la muerte podemos empezar a mirarnos a nosotros mismos, empezar este camino de autoconocimiento, de poder ver nuestra propia sombra también, que es tan importante, conectarnos con esa profundidad de nuestra sombra y empezar ahí también a conectar con nuestra luz y hacer que los que están alrededor nuestro también puedan conectarse con sus propias luces. Entonces, al final, como te decía, se parece mucho a lo que estamos hablando en muchos lados con distintos nombres. Tu lema o lo que tú, hacia donde tú apuntas, o lo que tú hablas siempre es de esta nueva humanidad. Háblanos un poquito de esa, desarróllanos un poquito de qué es lo que, hacia dónde apuntas con esta nueva humanidad. De acuerdo. Bueno, las humanidades son procesos de desarrollo, en este caso planetarios, donde se va generando o mayor o menor conciencia, mayor o menor tecnología, y así han ido evolucionando Lemuria, después la Atlántida, según toda la información y según mucha información de seres humanos y de seres que aparentemente vienen de otras dimensiones, y por lo que uno ve, más que por lo que te dicen, estamos viviendo una época donde hay un exceso, yo diría un exceso de tecnología y una disminución de conciencia. Las humanidades se han ido así se han ido yendo, y se supone que una nueva humanidad debería finalmente tender a un equilibrio entre conciencia y tecnología. Hoy día hay mucha tecnología, que es lo que pasó también en Lemuria y la Atlántida, que no se usa para la conciencia. Se está usando para fines propios de grupos o de personas, en términos de poder, manejo de poder, manejos egoístas en el fondo, no en beneficio de la humanidad. Y la nueva humanidad tiende a una mayor conciencia en un principio y una menor tecnología, es decir, que se dé vuelta al columpio, digamos. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué se dice que hay una nueva humanidad y por qué se dice también que esta humanidad ya está agotada? Porque hay muchos estudios hay un estudio, por ejemplo, muy grande sobre conciencia y distopía. Y se hizo un análisis de todas las distopías, las distintas áreas. No sé, las distopías son... hay películas, por ejemplo, Orwell 1984, que se ven las distopías, donde se ve que hay un grupo muy chico de poder manejando a muchas personas, y las muchas personas sin darse cuenta que están siendo controladas y viviendo una vida que no es la vida, ¿no? O sea, es ilusoria, un poco como muestra Matrix también. Entonces se hizo un estudio más profundo que eso, por ejemplo, la distopía en la educación, que no es una educación orientada a la conciencia. Desde chicos no te orientan a la conciencia, te orientan a ser... Todo lo contrario. No sé, todo lo contrario, claro, competitivo, individualista, para que sea un buen consumidor en el fondo, un consumidor obediente. Y todos igualitos, paquetizados, así como si fuéramos McDonald's.
Así es, pues exactamente. Entonces ahí tienes una distopía súper grande. La distopía, bueno, de las religiones, ¿para qué hablar? Esa espiritual. Cada vez ya los seres humanos, especialmente los más jóvenes, están dando cuenta que la verdad es una sola, que es un absurdo estar peleando por aspectos ideológicos o dogmáticos, no tiene ni un sentido. Entonces ahí te das cuenta que hay otras distopías también, que son las industrias, la economía, que se manejan las guerras, de alguna forma nos hacen pelear, la dualidad que se va desarrollando. En la nueva humanidad vamos a tender mucho más a la unidad que a la dualidad, más a la colaboración que a la competencia. Hay distopías, bueno, políticas, que hay manejos, distopías económicas, medioambientales, ¿para qué decir? Si seguimos creciendo como, digamos, como con habitantes, pero con una destrucción del medio ambiente, va a pasar lo que ha sucedido otras veces también. Entonces ahí también hay una utopía que ya no tiene vuelta. Es decir, por eso que se dice que esta humanidad está vencida, está agotada, que no tiene ningún sentido estar como guerreando por esta humanidad o tratando de modificarla, porque ya no tiene vuelta. Y la nueva humanidad es un cambio global, donde hay que hacer todo de nuevo. Lo que hablaba, por ejemplo, la educación, tener líderes educacionales que estén conscientes, digamos, que tengan más conciencia, y que a los chiquititos hay que enseñarles desde un inicio, por ejemplo, el poder de la mente, por ejemplo, el poder de los pensamientos, por darte un ejemplo, ¿no? La importancia de ser constructivo, de la palabra, del medio ambiente, etcétera. O sea, otra educación, una educación y conectarlos con sus dones, con sus mayores capacidades, claro. No salir de esa producción en serie que hablábamos. Exactamente, como era la antigüedad, donde observaban a los más chicos cuáles eran sus virtudes, sus dones, y le potenciaban eso. Y después se dedicaban a entregarles más información. Hoy día nos entregan pura información, y con esa información nos van programando. Entonces hay un cambio total. La política tiene que ser absolutamente distinta. No puede el control de unos hacia todos, ya no da más. La gente se está dando cuenta. Bueno, y en todo, en el medio ambiente, etcétera. Entonces, claro, lo que yo planteo y muchos plantean es que tenemos que cada uno hacer un aporte a la nueva humanidad. Cada uno en lo suyo. Puede ser hasta la misma familia, en tu trabajo, pero que tiene que ver con un cambio de vibración. Eso es muy importante. O sea, cuando se habla de humanidad hablamos de vibración, hablamos de vibración de conciencia, frecuencia vibratoria, frecuencia de conciencia. Y las conciencias, para eso estamos, para desarrollar conciencia. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos, dejar tanto juicio, por ejemplo, que tiene que ver con la dualidad, dejar de conectarnos a una sola ideología, a un solo dogma, o sea, ver la capacidad que podemos cambiar. Hoy día te puedo decir A y mañana te puedo decir, no, sabéis que estaba equivocado, ahora profundicé, me dijeron tal cosa, estoy en B. Y respetar eso, la posibilidad de cambio. Hoy día, si te cambias, pero te hacen bolsa por todos lados. Pero ¿cómo? Si tú siempre eres así, ahora eres así. Y así todo. La nueva conciencia implica todo, la verdad. Por eso que muchas personas que están en teorías conspirativas, que pueden ser verdades, pero yo les planteo a muchos jóvenes también que no sigan en eso, porque no tiene mucho sentido. Hay una gran población que está metida en las teorías conspirativas pensando que por ahí va a venir la solución. Está bien, pero no hay que quedarse pegado en eso. Claro, porque en el fondo vais generando la polaridad para el otro lado. Al final pasáis de polaridad a polaridad. Justamente, vais viendo los buenos y los malos. Claro. Y si uno escucha a los grandes sabios, no hay ni bueno ni malo. Cada uno está en su proceso de resonancia, y hay que respetarlo y hay que amarlo igual, porque por último es necesario eso para un nuevo desarrollo de conciencia. Porque también, bueno, los grandes sabios todos plantean que todo es perfecto, que todo sucede por algo. Entonces, lo único que nos queda es desarrollar conciencia, ¿no?
abrir más los ojos para que vayamos evolucionando y vayamos haciendo la transformación, con el respeto de todos. Por eso, muy bonito lo que tú haces. Hoy día cada vez hay más colectivos, hay más comunidades trabajando. Entonces, también algo que transmito de fondo como imagen es que tenemos que ir por la caletera de la Costanera Norte, digamos, por la caletera de la autopista. No sacamos nada con ir por la autopista tratando de cambiarla. O sea, tenemos que ir por la caletera influenciando, con vibración. Entonces lo que se plantea es que la nueva humanidad va a ejercer en su totalidad cuando ya ilumine todo. Y para eso primero tiene que venir una limpieza, que es lo que está sucediendo hoy día. Una gran limpieza que es fuerte, que es dura también. Tiene dolor, tiene sufrimiento, pero por otro lado, como se plantea, es como un sufrimiento luminoso, digamos. Después de ese sufrimiento llega la luz. Entonces son situaciones que hay que pasar, con la única diferencia es que a medida que va más conciencia, todo eso puede pasar más rápido. Es como el proceso individual de uno. Es decir, uno puede tener resonancias que puedes ir más lento y quizás te demores una vida completa en darte cuenta que eras súper soberbio, por ejemplo, y que esa soberbia te impedía, digamos, crecer. Quizás al final de tu vida te das cuenta, pero si uno se da cuenta quizás mucho antes, te da la oportunidad de crecer más en conciencia y desarrollar otras cosas. Entonces esa es la gracia de este proceso, digamos, de poder avanzar más rápido y de poder hacer un aporte a la nueva humanidad del que estamos hablando. Pero ahora son ciclos lo que se plantea también. Estamos hablando de ciclos de 2000 y tantos años, en el fondo. O sea, se dice, por ejemplo, que Jesús ya muchas parábolas y cosas que él planteó, las planteaba para esta época. No las planteaba para esa época, sino para esta época. Digamos que el proceso venía y plantea que muchos van a abrir los ojos y muchos en su resonancia van a quedar en lo que están. Entonces, y así se plantea hoy día también, que posiblemente una reencarnación, uno volverá a esta tercera dimensión, digamos, quizás en otro ámbito, y otros llegarán a una quinta dimensión, que es lo que se habla, que es la nueva humanidad, que tiene que ver con más conciencia, con una forma distinta de comunicarnos, más telepática, más unidos, más espiritual en el fondo, preocupados del medio ambiente, preocupados de los seres sintientes, de lo que tú planteas, con mucha más comprensión de lo que son los procesos de transformación del cuerpo físico hacia otros planos, y por lo tanto, en vez de estar sufriendo por eso, tendría que ser como un festejo, eso lo sabes tú mucho más. Y bueno, todo eso es el desarrollo de una nueva humanidad que está floreciendo, aunque muchos, principalmente los medios de comunicación globales y todos, te muestran solamente la parte oscura. Si uno se mete solamente en YouTube, en Instagram, en otros lados, o conversa con gente joven, se está dando cuenta que está floreciendo una nueva humanidad. Ahora, para que florezca esa nueva humanidad y podamos hacer este trabajo espiritual, bueno, está lleno de información ahora. Habemos muchos que estamos tratando de subir contenido, de conectar, de hacer redes, de hablar de todos estos temas, pero en la práctica, ¿cómo podemos llevar eso a la práctica? Porque al final siento también que en este momento nos estamos quedando mucho como en la teoría y estamos aprendiendo mucho a hacer este curso de astrología y esto de registro acásico, y voy a escuchar a tal persona y voy a meterme al movimiento positivo y voy a escuchar MCA Canal, pero en la práctica siento que nos está costando bajar esa información y ponerla en práctica en el día a día. No sé si tú tenías alguna visión de eso. Yo lo veo esto como un ejercicio diario, casi como si uno tuviera que ser un deportista de alto rendimiento en el plano espiritual, pero no con la exigencia ni con esa mentalidad como competitiva, sino más bien de una forma amorosa, compasiva, que uno se tiene que respetar su ritmo y sus procesos, pero que este
que también esto implica un trabajo y un esfuerzo diario, que no es como que uno lea el movimiento positivo de la muerte y lo va a incorporar al tiro y va a empezar a vivir sus duelos y su proceso de forma positiva. Es algo que tenéis que incorporar. ¿Cómo, Sí. quizás hablando desde tu propia experiencia, cómo lo Sí. has hecho tú, cómo has bajado esta información? Bueno, te encuentro toda la razón y claro, hay un gran riesgo en lo que tú dices porque con la información también nos programan y con cualquier tipo de información y hay muchas personas que también se meten entre medio con esa información y hacen caer el palito y muchos creen que son muy espirituales porque manejan mucha información, lo cual es falso. Por lo tanto, es una luz la que tú dices. Mira, mi enseñanza ha sido siempre muy práctica, muy práctica. De hecho, era una filosofía operativa, una filosofía práctica, donde lo que vale es estar en el hacer. Y eso implica, por ejemplo, la primera parte, cuando tú me preguntabas, cuando uno empieza en la aceptación. Bueno, ¿qué significa la aceptación? Te hago una pregunta, digamos. ¿Cuál es hoy día lo que más te limita personalmente en tu crecimiento? Por ejemplo, no sé, en mi caso, por ejemplo, fueron varias cosas, pero por un lado fue la timidez, por ejemplo, el narcisismo, la intolerancia. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que empezar a trabajar eso. No hay que solamente, sí, yo soy súper narciso, y seguir narciso. No, pues hay que empezar a decir, bueno, a ver, ¿por qué esto me está limitando? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo trabajar? Y empezar a trabajar esos aspectos limitantes. Por otro lado, tampoco es tan fácil trabajar esos aspectos limitantes porque hay aspectos de la vida, de leyes de la vida que son complejas. O sea, por ejemplo, no sé si tú has escuchado de la entropía. Sí. Bueno, la entropía o la inercia hace que todo siempre tienda hacia el caos, hacia la muerte, hacia la destrucción. Es una ley natural. Por lo tanto, el desarrollo espiritual, uno tiene que generar negantropía, que en el fondo, ¿qué significa la negantropía? Es generar una voluntad propia. Tienes que generar voluntad propia que no sale naturalmente, es como el músculo. Tienes que empezar a desarrollarla para que esa voluntad sea como el intermediario entre esa parte programada y la parte más esencial. Hace de intermediario, es decir, si yo quiero desarrollarme realmente internamente, poder manejar las emociones, manejar un poco mi área mental, tengo que empezar a desarrollar una voluntad. ¿Qué significa esa voluntad propia? Por ejemplo, en el caso ya de la timidez, bueno, tengo que empezar a hacer cosas concretas hacia la timidez para poder cambiarla. Si yo soy flojo, por ejemplo, bueno, tengo que empezar a mover el cuerpo. Entonces, tengo que tomar una decisión. Ya, voy a empezar a trotar, por ejemplo. Es una decisión propia y desarrollar una voluntad para que este inconsciente vaya siendo un colaborador tuyo y se vaya dando cuenta que tú tienes voluntad para ir creando cosas nuevas. Entonces, y así Gurdjieff, que era un gran filósofo ruso de los años del 1900, por ahí él hablaba del super esfuerzo, que uno tiene que ir generándose super esfuerzos, que son esfuerzos que van más allá de lo normal. Si tú tienes que levantarte a las 6 de la mañana porque tienes que llegar a un trabajo y cuando tienes que llegar muy temprano, eso no es un super esfuerzo, porque es una obligación. Pero si tú tienes que levantarte, no sé, a las 7 y te levantas a las 6:30 por decisión tuya de Simón propia, tú con eso ahí estás desarrollando un súper esfuerzo y estás como potenciando tu voluntad. Y así uno tiene que ir generando tiene que ir haciendo crecer esta voluntad propia para tener más energía propia, más potencia, para ir desarrollando conciencia. Porque la conciencia no puede ir sola, es imposible porque te la va a ganar la inercia. Por eso que hay tantas buenas intenciones, pero quedan en las buenas intenciones.
En un día tú puedes conversar con alguien, sí, estoy súper conectado, así, hoy día empiezo, y mañana ya no pasa nada. Entonces, eso en lo práctico, en tu pregunta, es que primero observarse cuáles son tus principales limitaciones, trabajar en un solo aspecto, no en varios, no decir, no, yo tengo muchos defectos. Ya, ok, pero ¿cuál es tu principal defecto que tú crees que hoy día más te está limitando para tener éxito en la vida? Te está limitando quizás lo material también, te está limitando en tus relaciones y en tu desarrollo interno. Después empezar a desarrollar voluntad en lo que tú quieras, pero para mí mi experiencia ha sido el desarrollo de la voluntad inicialmente en lo físico. Levantarme temprano, salir a trotar, generarme objetivos con ese trote. Ya, ok, me voy a levantar 3 veces, 4 veces a la semana y voy a trotar 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos y adicionalmente tú con ese súper esfuerzo vas creando energía y con esa energía tú la puedes orientar a propósitos. Propósitos materiales, propósitos internos, propósitos de relaciones, ¿me entiendes? Sí. Porque también nosotros perdemos energía constantemente, como estamos tan programados, toda esa energía se va para otro lado. Llegamos a la noche. Estamos todo el día tirando nuestra energía a lo externo, pues. Hablando del otro, mirando lo que está haciendo, preocupándose. Exactamente, enjuiciando. Claro, y no yéndonos para adentro y ocupar esa energía también en nuestro propio proceso primero. Exactamente. Justo. Entonces, cuando uno empieza a desarrollar voluntad, tú esos súper esfuerzos los orientas. En mi caso los orienté inicialmente a un propósito material, porque me había metido en miles de cosas, una ambición muy desmedida, me empecé a endeudar, tuve un montón de emprendimientos, me iba mal, y dije no, cuando ya tuve esta enseñanza, empecé con el trabajo físico, y ese trabajo físico, orientarlo ese propósito a objetivos materiales que también definidos muy claramente. Ahora, estos desafíos son por tiempo, es decir, tú puedes, dependiendo de lo que tú quieras, puede ser un largo plazo, corto plazo, etc. Yo propongo en un inicio partir con propósitos o con desafíos chicos. Digamos, por ejemplo, en este caso, levantarse, ya levántate una vez a la semana. Si nunca has trotado, bueno, sale a caminar. Y así, porque generalmente las personas parten con desafíos muy grandes y al corto plazo, claro, se desilusionan porque no los pueden desarrollar y después ya se hace más difícil. Bueno, entonces, y también tiene que ver con ese trabajo, lo que hablábamos antes en el sistema educacional, que no nos enseñan a conocernos a nosotros mismos y a conocer nuestros potenciales, entonces que partamos de a poco y empecemos a mirar en verdad si me gusta trotar o si me gusta caminar, probar, ver cómo te sientes y no tener miedo también a no llegar a la frustración tan rápido y si, no sé, pues si en 3 días te diste cuenta que el trote no era lo tuyo, ya tenías planteado tu objetivo con el trote, bueno, cámbialo. Claro. Tener esa posibilidad, darte esa flexibilidad constante también, pero ir haciendo, flexibilizando y haciendo al mismo tiempo. De todas maneras, ahora ojo que uno va cambiando. Al principio, claro, a uno no le gusta. O sea, yo hasta el día de hoy troto, llevo 35 años trotando. Y siempre es un esfuerzo. O sea, no es que a uno le guste, ojo con eso. La voluntad no es para que te guste o no te guste, como que no hay que pasarla por la razón. Uno va viendo los resultados. Entonces uno sabe que después del esfuerzo es muy rico, porque estás con mucha más energía. Y esa energía, ¿qué te hace? ¿Qué te provoca? Te provoca que puedes estar mucho mejor aspectado, por ejemplo, en el trabajo, reaccionas mucho mejor a situaciones adversas, te relacionas mucho mejor y estás con más energía. Y finalmente también el trabajo espiritual, uno diariamente debería hacer como un balance. En la mañana al levantarte, sentir a ver, sí, amanecí bien, esto, lo otro, y después en la noche hacer un balance, a ver, y ver, a ver, cómo estoy en energía. Estoy menos 10, menos 20, igual, más, y empezar a ver por dónde perdí energía. Un poco lo que tú decías, Simón.
discutí con tal persona, me llamó tal persona por teléfono y de repente me cambió el estado de ánimo, descalifiqué a este otro, me enrabié con el otro, empecé a hacer cosas sin querer hacerlo, que también te quita mucha energía. Almorcé, pero estaba pensando en lo que me pasó en la mañana con mi señora y empecé a pensar qué me va a pasar en la noche cuando llegue, entonces perdiste energía. Tantas cosas que suceden en el día que si uno no está atento, que esa es otra palabra re importante, que tiene que ver con la vigilia y con el estar programado, que uno tiene que potenciar la atención y la vigilia. Ahora, eso no solamente es puro trote, puede ser la meditación, es muy importante, puede ser tú yoga, estás poniendo un ejemplo. Sí. Lógico. Hay miles de cosas distintas, pero muy, muy importante es la actividad física, sin mover el cuerpo, movilizarlo, porque somos muy sedentarios y el desarrollo espiritual, ¿quién nos moviliza? El cuerpo físico. Ese es nuestro vehículo. Entonces al vehículo hay que tratarlo súper bien. Lo mismo nuestro vehículo mental también. Ahí está la meditación, el mindfulness, tantas otras cosas, el mismo deporte que te hace centrarte, unificarte. La emoción también, que te hace dispararte para cualquier lado y también te quita mucha energía. Entonces también observar, hacer un trabajo emocional. Es decir, el trabajo es muy bonito porque uno puede ir por distintos lados y ámbitos, pero no hay que dejarlo estar porque uno se queda dormido y al final uno se olvida de uno mismo. O sea, pueden pasar meses que hoy no recordé al Edgardo nunca. Y pasó a control remoto así, y se nos pasa la vida así. Entonces también hay que tener ojo con eso. Entonces todo eso, un poco tu pregunta va a todo eso, hacerlo una práctica diaria en distintos ámbitos, salir a trabajar como en el fondo como un juego, entonces empezar a observar cómo reaccionaste en un momento dado. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que hasta el día de hoy, pero mucho menos esa descalificación mental que está hablando el otro y uno ya se está dando cuenta que lo está descalificando y esperando que termine pronto para hablar lo que tú quieres nomás. Entonces esa poca capacidad de escucha, entonces decir, fui descalificador con tal persona, fui un intolerante, le respondí mal o me sentí mal por tal cosa y darte cuenta que te estás proyectando. Entonces tener un cuaderno en el día a día, por ejemplo, y empezar a anotar todas esas observaciones, que también es muy bueno porque te permite estar recordándote. Me pasó tal cosa, discutí por una tontera, qué sé yo, empecé a interpretar cosas de lo que dice los 4 acuerdos, y no hagas suposiciones. La suposición te hace vivir cosas falsas que las crees que son reales por suposiciones. Entonces empezar a notar, supuse tal cosa, supuse lo otro. Pucha, ahí realmente hay muchísimas cosas que uno puede trabajar diariamente en forma práctica y no quedarse con tanta información tal como tú decías. Claro, porque sí, pues, por un lado estamos muy desde la teoría. Nosotros hablamos mucho en el movimiento positivo cómo tenemos que conectarnos también con esta otra forma de procesar y de razonar y de incorporar la información, que no es solo a través de esta mente tan cuadrada y tan pensante, sino que hay cosas que más que entenderlas desde donde nosotros conocemos el entendimiento, como que se sienten. Claro, ¿qué tal como tú dices? Disculpa que te interrumpa, tiene que ver con eso, que en el fondo la nueva humanidad justamente va más allá de la razón. Tiene que ver con la conexión emocional y con la intuición. Entonces no sacamos nada por pasarlo todo a través de la razón. Por eso la importancia de experimentar y de la coherencia también. Es decir, mostrar en la práctica diaria que eres coherente con lo que estás diciendo. Si tú dices, yo estoy practicando la positividad, más que decirlo, tienes que mostrarlo. Sí, también, bueno, por eso me gusta mucho lo que haces tú también en tus conversaciones, y nosotros también lo hacemos harto, y es lo que me llevó a esta pelada de cable, el movimiento positivo a la muerte, que es cuando yo trabajo con personas con duelo. Entonces cuando las personas vienen
se genera precisamente este momento de conexión más allá de el juicio, de todo esto que tú estabas hablando antes, de si tú eres de derecha o de izquierda, o si eres extranjero o no eres extranjero, como que son dos personas que no se conocen y se conectan desde otro lado. Hay como una conexión de alma, y donde cada uno le habla al otro desde sus propias experiencias, no tanto de teorías, sino que esto me pasó a mí me pasó esto, y vais conectando desde, como decís tú, desde la experiencia, desde algo más práctico y no desde algo tan teórico, y se va generando lo que es para mí también esta conexión más humana, que es hacia donde creo que tenemos que apuntar, empezar a conectarnos desde ahí entre todos. Cierto, de todas maneras. Me gustaría preguntarte más específicamente sobre la muerte. Bueno, tú me decías que cuando eras chico estabas ahí de repente solo en tu pieza y pensabas cómo esto iba a ser todo. Y tenías ahí tus rollos existenciales. ¿Desde cuándo más o menos tenés conciencia que empezaste a pensar en la muerte, y cómo ha ido cambiando también tu percepción de la muerte a lo largo de tu vida? ¿Cómo pensabas en la muerte cuando chico? Si tuviste muertes cercanas que te fueron marcando. Hablamos un poquito de eso. Vale. Bueno, tal como tú dices, claro, cuando, no sé, yo creo que haber tenido, no sé cuántos años en realidad, pero quizás 8 años, 9 años, quizás menos, cuando me cuestionaba fuertemente en las noches eso. Casi todas las noches empezaba a ronronear ahí, y me angustiaba un poco ese pensamiento, que decía que cómo no podía ser, que mirar el cuerpo. Después, cuando empecé a ver algunos familiares, principalmente yo diría mi papá, mi mamá, cuando vi sus cuerpos ya finitos, ya muertos, llegué a una convicción muy grande de que somos mucho más que ese cuerpo físico, porque cuando tú estás con un ser cercano y conversas, ves la energía y todo, y de repente de un momento a otro ves ese cuerpo y ves que no hay nada. Entonces es muy impresionante ese cambio, y ahí uno siente que realmente somos más que eso, porque llega a esa comprensión, porque uno ve un cuerpo físico que ves que ahí no está tu mamá, no está tu papá, es un cuerpo, ¿no? Después a mi propio maestro, cuando lo vi ya el cuerpo físico muerto, o sea, ahí no está el maestro. Eso me ha tocado muy fuerte, y también he llegado a una cierta comprensión que somos más. Después, bueno, tantas conversaciones, cada vez uno va llegando, es un proceso de que no existe la muerte, en el fondo, que es una transformación. Lo que pasa es que hay que trabajar el apego también, ese apego a la vida física, a la familia, al entorno, a este planeta, a la naturaleza, a todo lo que uno ve, y uno está un poco apegado a eso. Entonces, por lo menos estoy hablando por mí, y decir, pucha, cuando ya no esté, no voy a estar acá. Ese sentir. Ahora, ese sentir en mí por lo menos ha ido cada vez como disminuyendo, y sintiendo, quizás, no sé si la palabra es temor, capaz que sea temor a irse, digamos, de este cuerpo físico, como que ha ido disminuyendo. Ahora, por otro lado, yo muchas veces cuando estoy en situaciones complejas o problemáticas, siempre pienso, bueno, ¿qué va a pasar el día que ya no esté acá? Esta situación ya no va a tener ningún sentido. Y la verdad es que el problema cambia en forma inmediata, prácticamente. Eso me pasa siempre que tengo alguna situación, pienso en el momento de que ya no voy a estar acá, y me cambia la visión inmediatamente. Lo encuentro muy positivo, digamos, constructivo. Sí, pues. Nosotros hacemos mucho ese trabajo con la muerte. Bueno, hablamos mucho de cómo la muerte te pone todo en perspectiva, y disminuye tus problemas. Hay muchas cosas con las que uno se está ahogando, pasan a hacer cualquier cosa, o de repente ves a alguien al lado tuyo que se va a morir, o que se le acaba de morir a alguien, y te conectas con esa sensación de que en verdad mis problemas
son nada, y hay gente que tiene mucho más problemas. Te conecta más con el agradecimiento, con lo que hablaba ya antes, el mindfulness, el momento presente, la conciencia del aquí y el ahora, aplicado a lo que te gusta a ti, que el movimiento físico te conecta con tu respiración, le va dando sentido a tu vida, po. Le da absoluta perspectiva. Nosotros hicimos un taller que se llama Si hoy fuera tu último día, y hicimos varios ejercicios prácticos, y algunos de esos ejercicios prácticos era primero proyectarte, no sé, porque te vas a morir en 50 años, después en 20, después en 10, después en 5, después en un mes, ahora te vas a morir en una semana, y ahora piensa que te vas a morir hoy día, y piensa en todas las cosas que hoy día te angustian y todos los grandes problemas y todas las cosas, ¿en verdad son tan así? Y a todo el mundo le pasa así como, puta, en verdad no... Sí. Estoy preocupado por puras tonteras, no estoy preocupado en las cosas que en verdad me gustaría hacer, no estoy diciendo todo lo que me gustaría decir, no me estoy conectando con los que tengo al lado, no me estoy escuchando a mí mismo, no estoy viviendo la vida que quiero vivir. Entonces, justamente, ayuda mucho en ese trabajo. Eso es lo bonito de sí, poder ver la muerte así, pues. Sí, y eso es lo bonito también a medida que uno va pasando los años, por lo menos en mi caso, lo vas pasando mejor si es que vas integrando toda tu experiencia y vas sintiendo lo que tú dices, porque uno vive mucho más el momento presente y cada situación la disfrutas más, porque la vives más a concho. Una relación, una conversación, un atardecer, lo que sea, se disfruta mucho más. Ahora, hablando de las experiencias prácticas, yo creo que el examen final va a ser cuando a uno le toque. Todo esto es una preparación. Yo creo que ahí uno va a saber si uno está bien preparado o no. Sí. Verlo, conversarlo antes, yo creo que es útil, es bueno, porque tal como dice Emilio Carrillo también, que de fondo, que tiene que ver también con el desarrollo de esa mente abstracta, que tiene que ver también con el desarrollo de conciencia, con una nueva humanidad, que el ir conversando estas cosas abstractas y abriendo esta mente abstracta también te va permitiendo más comprensión, y eso te va permitiendo más serenidad también con el tema. Y yo creo que eso es importante para el minuto final, es decir, para estar mejor preparado, como uno se puede preparar en un examen, o puede ser en una misma conversación, en las comunicaciones. Si tú en una comunicación te preparas un poco previamente, sabes con quién estás conversando, llegas más tranquilo a la conversación. Es un poco eso, yo creo. Sí, yo siento que uno nunca llega completamente preparado, pero a medida que vais abriendo este tema, no solo conversándolo, sino también poniéndolo en práctica, porque lo que hablamos siempre, uno vive muertes todos los días, vivir distintas muertes, no solamente muertes físicas, vais viviendo distintos procesos, se pueden morir sueños y expectativas tuyas, podéis tener separaciones, temas con el trabajo, distintos tipos de pérdidas, y esos momentos de crisis, de pérdida y de dolor también, uno va aprendiendo a conectarse, tal como hablabas tú del atardecer, o esos momentos donde parece que todo es bonito y somos felices. En estos momentos de dolor también hay mucha belleza y mucha felicidad, y vas aprendiendo como a verlos desde otra perspectiva, y creo que eso de a poco te va preparando a cuando se muera tu papá, tu hijo, tu hermano, tu amigo. También son procesos que te van preparando para llegar al último momento, que es el tuyo, y ojalá poder llegar consciente, lo más consciente posible, y poder tratar, si se puede, de disfrutar ese momento. Muchas veces, no sé, tenemos dolor, hay distintas cosas que te lo impiden, pero por lo menos llegar a ese momento lo más consciente posible, y a diferencia de cuando nacimos, que no éramos conscientes y no pudimos disfrutar el momento, cuando nos morimos, que es este segundo nacimiento, tratar de por lo menos estar con los sentidos lo más conectados posible y ver de qué se trata todo esto. Sí, sin duda. Y también esta comprensión va sirviendo para tú transmitir también tus propios sentir a otros, y vas entregando paz, vas entregando más armonía cuando una persona fallece. Sí. Porque donde yo creo que ya no tengo dudas de que
de que existen otras dimensiones y otros planos. Y que es importante la salida de este planeta en forma pacífica, armónica, porque la ley de correspondencia aplica también en otros planos. No sé si has escuchado la ley de correspondencia. Sí. Que lo que está arriba está abajo, lo que está adentro está afuera, lo que está afuera está adentro. Entonces aquí en este caso es más o menos lo mismo. Es decir, si uno está con mucho miedo, me imagino que cuando se irá a otras dimensiones con ese mismo miedo. Entonces, mejor irse más tranquilo y en paz, y así estaremos en paz también en el plano donde estaremos, o en el tránsito, digamos, al llegar a ese plano. Hay tantos testimonios frente a eso. Entonces, yo creo que para eso sirve también, para sí, estar más tranquilo, tal como tú dices, y ojalá estar lo más consciente posible en ese momento y irse muy en paz. Bueno, con Alejandro Berkovich, que nos apoya harto del movimiento, un doctor que también es profesor de Cábala, pelamos harto el cable también con eso, que al final en la vida puede estar todo escrito, pero también somos lo que se habla en todas partes, como somos co-creadores de nuestra realidad, y esa realidad la vamos co-creando también desde la aceptación que decís tú, desde el entender que no tenemos el control de nada, pero que al mismo tiempo podemos decidir si queremos vivir, como decías tú recién, desde el miedo o desde el amor, que al final esas son como las dos energías que gobiernan el universo. Y finalmente el miedo también es amor, simplemente el amor puesto en el lugar equivocado nomás, pero todo se reduce al amor. Entonces el trabajo que queremos hacer también desde el movimiento positivo de la muerte es que a medida que le vamos perdiendo miedo a la muerte, le vamos perdiendo miedo a la vida, y este miedo se va transformando en amor. Antes de cerrar, me gustaría preguntarte, así como te pregunté qué es la muerte para ti, cómo ha ido evolucionando a lo largo de tu vida, ¿qué es el amor? Porque también nos han mostrado, así como nos han mostrado siempre la muerte como esta cosa oscura de separación, que es dolor y sufrimiento, y no nos muestran la parte luminosa, nos han hablado del amor también, desde una parte que yo la encuentro muy oscura, como que el amor que nos han enseñado y que nos han mostrado y que nos han dicho que tenemos que vivir es un amor muy posesivo, un amor muy apegado, es un amor lleno de miedo, lleno de inseguridades. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando y evolucionando también tu percepción del amor, y qué es hoy día para ti el amor? Bueno, tal como tú dices, claro, siempre uno tenía metido en la cabeza ese amor romántico nomás, ¿no? Que es un amor bastante posesivo, lleno de limitaciones y con todos los defectos de uno mismo. Yo siento hoy que el amor es una vibración, es una energía. Tal como tú planteas también, es la energía amor, la energía del creador en el fondo, porque todo es creación, si esta vida es mágica, es increíble. Entonces, para poder hacer esto, cosa de ver la naturaleza, los colores, la flora, la fauna, los peces, todo. Entonces es una energía. Ahora, ¿cómo uno la aplica en uno? Por lo menos lo que yo he sentido es que uno tiene que, como hablábamos antes también de la voluntad, voluntariamente tiene que conectarse a esa vibración, a una vibración de amor, y empezar a sentirla y a vibrarla en otros también. Mirar bajo esa mirada, hasta a la persona más mala, entre comillas, hasta posiblemente un asesino, mirarla con amor. Y eso es vibración, yo lo siento así. Y en lo que es pareja, yo creo que el amor también tiene que ver con la aceptación, con la entrega, con el ser compañero, con el tener objetivos de desarrollo espiritual, comunes, manteniendo la individualidad. Ese es un amor para mí mucho más sincero, más real. Esos son como los dos amores, pero el amor así profundo es vibración, y es muy rico sentirlo, porque también está la otra ley, pues a medida que tú vas entregando amor es lo que vas recibiendo también. Entonces hay que dar, el amor tiene que ver con el dar también. A medida que uno más da, más recibe. Generosidad,
tiene que ver con todo eso, pero es la vibración amor, la energía amor. Esta nueva humanidad entonces Es puro amor. es puro amor, y para mí también yo siento que el paradigma tiene que cambiar a eso que estabas diciendo tú, de que creo que la mejor forma de desarrollarse uno mismo y de hacer que los del lado se vayan desarrollando también es dando, entregando, regalando, como dice la Kabbalah también, vaciando tu vasija, en el fondo, no quedándote con la cuestión para ti, sino que entregando. Sí, pues, claro. Y contagiando al del lado para que vaya entregándolo también, que sea una humanidad cooperativa, que sea una humanidad donde en verdad haya conexión y tengamos esto que hablábamos antes, esta capacidad de escucha, esta capacidad de no juicio, esta capacidad de vernos sin separaciones, sin encontrarnos yo soy mejor que tú. Sí, pues. Que todo es vibración, todo es vibración. Entonces, mientras uno más da, también deja espacio para recibir. Si uno no da, por eso es lo que pasa con el narcisismo. Cuando yo te dije, en mi caso, cuando en un momento dado en un grupo, me dijeron, el problema tuyo es que eres narciso, y me lo explicaron, quedé de lado. Pero es verdad, el narciso no puede amar, porque se ama a sí mismo, ¿no? Entonces no tiene espacio para recibir nada. Y claro, y cada vez te vas sintiendo más vacío, porque estás vacío. Y es lo que tú, y por eso que hay que ser, cuando uno habla de vibración, tiene que comprender que uno puede cambiar la vibración, que puede ser un ejemplo para otro. O sea, hay que ser ejemplo, hay que ser coherente. Y uno se va dando cuenta que es igual que un virus, vas entregando ese virus de amor, de coherencia, y las otras personas lo reciben vibratoriamente también. Lo bueno es que para ese virus no hay vacuna. No hay vacuna. Exactamente, es gratuito. Y es libre. Ya, sí, pues y una vez que se empieza a propagar, ahí ya no hay nada que lo pare. No hay nada que lo pare. Por eso que esa debería ser una tarea diaria de uno. Si uno está con una vibración baja, empezar a subirla y no transmitir esa vibración baja. Y una última frase, algo que queráis regalarle a la gente. Muchas de las personas que nos escuchan están conectadas con miedo, con inseguridad, con ese amor más desde el apego, no saben qué hacer con sus procesos, cómo enfrentar cómo darle espacio al dolor para poder transformar sus vidas, y están en esta energía que hoy día está tan esparcida en el mundo. ¿Cuál es el mensaje que te gustaría? Claro, porque tu mensaje es bien optimista, tú crees en esta nueva humanidad, aunque se va a demorar no sé cuántos años más, no va a pasar mañana, quizás nosotros no lo vamos a ver, pero en el fondo tú sabes que la cuestión va para un lado positivo. Entonces, ¿qué último mensaje te gustaría regalarle ahí a las personas? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Simón, por este espacio muy rico. Mira, yo siento que somos seres espirituales, infinitos, inmortales, que estamos experimentando aquí en la materia. Si uno trata de comprender esta frase, que puede ser un poco cliché, pero te cambia la visión. Te cambia la visión porque todo es experiencia. La vida te va entregando, toda experiencia es sabiduría. Tratar de desdoblarse un poco, yo diría, traten de ser actores y espectadores en la vida. Es como cuando van al cine y se meten en el cine y de repente se olvidan de uno mismo y de repente se metieron en un personaje. La vida es como la película y uno tiene muchos roles, pero darse cuenta que uno no es el rol, que uno también es el espectador. Entonces tratar de tomar un poco de distancia con lo que está sucediendo, y observarlo también. Y ver qué es lo que uno está aprendiendo con todo esto, porque la verdad es que también la vida te está entregando muchas oportunidades. Así que eso, y tratar de cambiar una vibración de amor. Yo también como consejo, no vean las noticias, especialmente noticias de televisión y cosas así, porque son muy dañinas, porque solamente están entregando mucha vibración oscura. Tratar de conectarse a cosas más positivas, tratar de conectarse, por último, salir a caminar,
conectarse con un árbol, mirar, no sé, la naturaleza, tener una conversación agradable, ver las cosas constructivas de la vida, porque son muchas, la verdad. Y no quedarse pegado a lo que está sucediendo, al miedo, porque por algo se está transmitiendo tanto miedo, ¿no? Por algo hay tanta prensa masiva que no te muestra los aspectos constructivos, como lo que hablábamos recién. ¿Por qué no desarrollar actividad un poco más física? ¿Por qué no preocuparse de potenciar el sistema inmunológico? Etcétera, etcétera. Así que les deseo lo mejor a todos. Todo se puede, tal como tú decías. Esta vida es maravillosa y venimos a crecer y tomar la experiencia con lo que nos tocó. Eso. Bueno, muchas gracias. MSA Canal está en Instagram, en YouTube. Sí, MSA Canal en Instagram, en nuestro canal en YouTube, también está en Twitter, yo también estamos en Facebook, pero los programas en MSA Canal, en canal YouTube, ahí hay muchos programas y están todas las conferencias del festival también. ¿Qué va a pasar con el festival? ¿Sigue? ¿Se va a hacer virtual ahora o se corre para el otro año? Mira, en principio para el próximo año, no sé si virtual, porque igual hay harta información hoy día virtual, estamos evaluando, pero sí va a seguir de todas maneras. Pero como hoy día todo transformándose, hay que el próximo año yo creo que va a ser como una mezcla así, entre virtual y físico. Buenísimo. Y bueno, y estáis ayudando también a estos chicos de seminarios espirituales, que me encanta lo que están haciendo. Sí, pues. Lo encuentro la raja, así que también invitar a la gente para que lo siga, porque yo cada domingo que puedo me conecto. Sí, he sido un poco inventor, seminarioespirituales.com. Todos los días domingo hay unos seminarios, unas charlas increíbles. Y están haciendo cosas casi todos los días en la práctica. También está en sitio web, en Instagram. Es un poco lo que hablábamos antes, comunidades que son muy, muy importantes. Tu comunidad también, increíble, te felicito. Que las personas se sumen a las comunidades porque que algo no lo conversamos antes. Este camino es muy difícil hacerlo solo, por lo que conversamos antes, por el tema de la inercia, la entropía, todo. Una comunidad te da un apoyo, un aporte, una fuerza que te da motivación. Entonces eso también es muy importante. Eso lo hablaba mucho Gastón Sublet, también Claudio Naranjo, de subirse, aunque sean, a hacer comunidades chicas. Y esa comunidad chica es ir por la caletera. Y así ir sumando, hasta que va a llegar un momento en que esa va a ser la humanidad. Así el mono 100, vamos por ese mono 100. Eso. Bueno, un abrazo. Gracias por tu tiempo y sigue entregándonos todo ahí lo que nos está dando a través de MSA y ojalá podamos seguir conectados desde otros lados. Pues. De todas maneras, te voy a invitar a un Conversando Positivo. Feliz, muchas gracias. Gracias a ti. Chao, y un abrazo a todos. Chao. Gracias.